¿Cómo está, Leonidas? Qué gusto saludarle. ¿Qué opinión le merece estos últimos acontecimientos? Empecemos por allí, con lo más coyuntural, que es estos escándalos de presunta corrupción que enfrenta el gobierno nacional. Ayer, la primera cabeza que rodó tras este escándalo, o como consecuencia de este escándalo, es el secretario de la Política Anticorrupción, que antes de irse dejó elaborado un informe en el que señala que presume la existencia de casos de corrupción, sugiere la investigación del señor Luque y varias personas más, y responsabiliza de esta presunta hipótesis de corrupción en su informe a un decreto del presidente de la República que concentra el poder en el titular de EMCO, que finalmente fue el señor Luque, pues, y ya sabemos todo lo que ha ocurrido después con esta denuncia de presunta corrupción denominada el caso Encuentro por la Fiscalía o el Gran Padrino, de acuerdo por donde usted lo mire. ¿Qué opinión le merece esta nueva fase del escándalo que hemos vivido ayer y, como le digo, le costó la cabeza al titular de la Secretaría de la Política Anticorrupción del gobierno? Tres puntos me parece en esta coyuntura analizar. La primera, los neoliberales, los capitalistas, creen que el Estado es un negocio privado. Por lo tanto, cuando llegan a gobernar, creen que están haciendo negocios, creen que está haciendo un sistema financiero, creen que están planificando una iniciativa de ellos. Entonces ni se dan cuenta que realmente están inmiscuidos con los recursos económicos de los ecuatorianos y pretenden dañar con todo el sistema de corrupción las instituciones públicas. Entonces, no se puede seguir aceptando dentro de la política los que llegan con visiones neoliberales para acabar, en este caso, todo lo que es de los ecuatorianos. Este es un tema central que para los siguientes tiempos no se puede pensar, ¿no? Esto es lo que moralmente han puesto en el análisis de la sociedad. Como es rico, no ha de venir a robar. Esa es como la conducta que nos han impuesto dentro de la ciudadanía. No, señores. Cuando los ricos llegan, cuando los neoliberales llegan a gobernar, piensan que son sus negocios, por lo tanto distribuyen de acuerdo a sus intereses. Porque miremos, ¿quiénes están involucrados en estos actos? No es pues de pronto un lejano, no, es una autoridad que fue de su banco. Por lo tanto, dejó en los espacios importantes como es el señor Carrera, ¿no es cierto? Segundo tema, ¿por qué lo hacen? Si miramos en este momento, está aproximadamente 13.000 millones de dólares, estaría en juego, ¿no es cierto?, en todo ese sistema corruptela. ¿Por qué lo hacen? Porque están bajando la capacidad a las empresas públicas, están bajando todo el tema de trabajo de estas empresas. ¿Con qué afán? Con el afán de decir las empresas públicas no sirven, las empresas públicas no tienen que seguir, por lo tanto hay que vender a precio de gallina muerta. Y la tercera cuestión, no es la corrupción solo en el sector público como se ve ahora, están anclados a sus mismas empresas. Entonces la corrupción se instala desde la cuestión pública, pero trasladada a los beneficios de las empresas privadas. Me parece estos tres puntos que tienen que ser rechazadas por la sociedad ecuatoriana, por el pueblo, que día a día tenemos que hacer los esfuerzos para pagar los impuestos, mantener a la administración pública. Es con nuestro trabajo la que pagamos desde el presidente de la República, las juntas parroquiales, los asambleístas, y resulta que con total impunidad, a más de ganar lo que el pueblo está pagando, resulta que tienen que estar en actos de corrupción con el resto de recursos económicos que ha salido de los ecuatorianos, o de pronto de la venta del petróleo, o de pronto que ahora mismo es el cuarto rubro más importante de la plata que envían las remesas nuestros queridos hermanos ecuatorianos desde el extranjero. Leonidas, yo recordaba en el comentario lo que fueron parte de los pasajes de la campaña electoral del 2021, y ahí la gente que estaba influyendo para que se vote por Guillermo Lasso decía, alrededor de Lasso, que es un banquero exitoso, hay muchos otros empresarios prominentes que han hecho fortuna de manera honesta, honrada, y que no van a llegar al poder a enriquecerse. ¿Qué lectura le deja a usted lo que se decía en este momento y lo que estamos viendo ahora? Que sí son banqueros, empresarios, prósperos empresarios, ricachones que llegaron al poder a seguir enriqueciéndose. Lo que queda claro es que los beneficios que han sacado los grupos económicos vinculados al presidente de la República no tienen todos el origen de aquello. Es como el presidente de la República puede decir al mundo que no pasó de 1999, ¿no es cierto?, el feriado bancario, puede seguir justificando. Lo que queda claro para los ecuatorianos es que negocios como estas
de 1999 con el feriado bancario llegaron a tener, en este caso, los negocios jugosos dentro del sistema financiero en el Ecuador. De la misma manera están vinculados los otros grupos. Por eso había dicho en el análisis anterior, todos los que han llegado tras del Lazo piensan que son empresas privadas, piensan que son sus negocios y por lo tanto, como son empresas que están fluctuando en el mercado, ellos están haciendo negocio con ello. Por lo tanto, está instalado un sistema de corrupción desde su mismo origen de las ideas que tienen como neoliberales. Ahora, Leonidas, ¿qué opina respecto a la forma como el presidente de la República ha tenido que manejar esta crisis, con continuas contradicciones, con cambios en el discurso respecto al señor Luque, respecto al caso mismo de presunta corrupción, en este estado de negación en el que parece que está el presidente de la República, tomando en cuenta que su propio secretario de Transparencia le sugiere investigar al señor Luque, al que dijo que le parece torpe, que lo tenía trabajando en su banco, que dijo que luego que le resultaba sospechoso y por eso le pidió la renuncia, cuanto de sus funcionarios, y el mismo presidente ha dicho que él renunció porque quiso irse, que se fue por su cuenta, no porque nadie le investigó ni nadie le pidió la renuncia. ¿Qué opinión le merece ese cambio de discurso? Y le pregunto en el cambio de discurso, ¿por qué? Porque él también ha dicho que el gobierno está cumpliendo con los acuerdos a los que ha llegado con el movimiento indígena, y hay un cierto sector del movimiento indígena que ya usted le está pidiendo una rendición de cuentas. ¿Qué pasó con esos acuerdos? ¿Están o no se están implementando? El sacrificio en todo sentido que representó la jornada de movilización de junio del año pasado, ¿tuvo consecuencias positivas para el movimiento indígena o finalmente quedó en nada? A ver, primero yo creo que el gobierno nacional sabe a perfección el movimiento de sus allegados. No es como él dice, no, pero se fue a la comisión, no fue parte de la comisión oficial, y no han ido porque son amigos. No. El gobierno nacional conoce a perfección el movimiento que hizo, mejor dicho, sus allegados. Por lo tanto, que ahora quiera desmarcarse, lavarse las manos, es una actitud política que ha demostrado desde el primer día de gobierno. Segundo, el gobierno nacional jamás enfrenta los problemas. Nunca ha enfrentado los problemas en este año y tanto más que está frente al gobierno nacional. Siempre busca culpables. No se olviden, el Chumbirato de la desestabilización, ahora ya está con la pota, que a la final fueron los mismos grupos que apoyaron a este gobierno y los que apostaron diciendo que este gobierno no va a estar metido en corrupción. Ahora nuevamente viene a decir, ¿no es cierto?, que son otros los que están queriendo desestabilizar. No es su acción de corrupción en el gobierno la que por sí mismo está desestabilizando. Ahora mismo sale a decir que sobre las mesas de diálogo, seguramente para poner en contradicción con nuestras bases, y de hecho, los que hemos participado, no hemos participado unilateralmente como dirigentes, sino hemos participado con la decisión de todos los pueblos y nacionalidades. El gobierno, el diálogo para lo que ha servido, y para eso ha tenido como punta de lanza al ministro Jiménez, es para hacer publicidad sobre el diálogo. Saca, ¿no es cierto?, 90% hemos cumplido, 60% hemos cumplido, lanza el libro, pero nosotros desde el primer día hemos dicho, el gobierno nacional tiene que cumplir o simplemente tendrá que enfrentar frente a la reacción popular. Para nosotros, de acuerdo a esta evaluación, hasta el día de hoy apenas ha cumplido un 10% de todos los acuerdos. No estoy hablando del debate anterior a los acuerdos, sino de los acuerdos. Por ello, el gobierno nacional no utiliza el diálogo como un mecanismo para resolver los problemas de los ecuatorianos, sino el diálogo politizado para utilizar como un instrumento, como una estrategia de comunicación para beneficiarse para sí mismo. Así que los compañeros que de pronto están cuestionando no deben preocuparse. Nosotros hemos sido claros el 18 de noviembre en la Asamblea Anual de la CONAIE, donde el 18 de febrero tenemos la Asamblea de Evaluación y la toma de decisiones frente a los acuerdos cumplidos e incumplidos, de acuerdo en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Sobre este tema, y para ir avanzando, Leonidas, ¿qué tan cierto es lo que dijo el presidente en la última entrevista en televisión, de que se ha avanzado en los diálogos y en los acuerdos con la CONAIE después de la protesta de junio y el proceso que se llevó hasta octubre del año anterior? ¿Ustedes están cercanos al gobierno? ¿Hay esos acuerdos? ¿Funcionan? ¿Van a operar? ¿Cómo lo van a hacer? A ver, los acuerdos están firmados públicamente el 14 de octubre.
Según la contabilidad del mismo gobierno nacional, son 218. De esas tiene que dar cuenta al pueblo ecuatoriano porque no ha sido demanda única ni exclusivamente de la CONAIE ni de las organizaciones indígenas. El tema de subsidios, quedó un acuerdo. El tema de alivio financiero, no la cumple. Miremos el decreto 452, cuando él mismo propuso en la ley, antes de la movilización, condonar hasta $10,000, no lo ha cumplido. En el acuerdo está, se cumplirá, en este caso, con la ley que condona hasta $10,000. Vamos a ver en el tema minero, con absoluta impunidad del gobierno nacional, en lugar de cumplir. Dijimos, de aquí para atrás, bueno, no han planificado, no han cumplido con los derechos, pero de aquí en adelante, en todas las etapas, debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Para eso, ¿qué necesitamos? Una ley. Entonces, en esta ley lo que se quedó en el acuerdo es construir esa ley. Pero el gobierno nacional, ¿qué hizo por Navidades y por fin de año? Regaló dos regalitos, ¿no es cierto? Primero, convocar a los 11 proyectos mineros para declarar zonas de seguridad. Eso significa que van a militarizar los territorios en lugar de consultar. Segundo, desde el 1 de enero del 2023, en este caso, proyectos Las Naves y Guarins. Guarins es territorio de la nacionalidad Shuar. Pasa de la exploración avanzada a la explotación. En esta etapa que pasa a la explotación, prácticamente es urgente, necesario y acordado que debe garantizar el derecho a la consulta. No lo ha cumplido. Y así podemos enumerar de estos 218 en que ha ido cumpliendo parcialmente de pronto en estas cuestiones mínimas que daremos a conocer el 18 de noviembre, de febrero, punto por punto, a la cual nosotros atribuimos aproximadamente un 10% de cumplimiento hasta el día de hoy. No sé si en estos 18 días del gobierno nacional va a poder, en este mes, 30 días que faltaría, ¿no es cierto?, va a poder cumplir prácticamente el resto de acuerdos que están instalados en las mesas de diálogo. ¿Y estas mesas de seguimiento, Leonidas, están funcionando? ¿Están sirviendo para algo? Perdón, esta era la pregunta de Alexis. Sí, mire, para que no nos traslade esa responsabilidad, ¿no es cierto?, el gobierno y es mañoso. Eso se conoce como en dicho popular, y es mañoso. Donde actos que no puede resolver o decisiones que no puede sostener, el gobierno nacional siempre traslada al otro. Para que eso no suceda, nosotros dejamos una comisión permanente de seguimiento, con compañeros capacitados, con líneas claras, no que vayan a debatir más, sino simplemente a dar seguimiento para lo que esté escrito en la palabra de los acuerdos del 14 de octubre, en este caso, cumplan, den seguimiento a los acuerdos. Resulta que en la mesa como minería, por ejemplo, por los problemas que tienen allí, tuvieron que suspendieron por parte del gobierno nacional porque no están dispuestos a tolerar, en este caso, firmeza de compañeros que llevaron a la mesa de seguimiento y simplemente decir que deben cumplirla. Y así han ido dando la vuelta, el informe, así a detalle, cuántas reuniones, con cuáles comisiones, con qué ministro, con qué subsecretario o con qué delegaciones de los gobiernos se tiene absolutamente claro. ¿Para qué? Para en el momento que decidamos no vengan a culpar diciendo aquí están saliendo por vandálicos, aquí están saliendo porque son terroristas. No, señores, será una cuota de responsabilidad absolutamente clara y de manera directa del gobierno nacional. Y esto no es amenaza. Nosotros ya han visto en este país que cumplimos con nuestras palabras porque las palabras tienen que aprender a honrar. Y peor aún, si es que las palabras que hemos llevado a las mesas está garantizado y firmado en un documento. Por lo tanto, nosotros no amenazamos, solo vamos a hacer cumplir, en este caso, en la vía democrática, como hemos llevado a la mesa de diálogo, una movilización de 18 días y que eso permita quedar en la burla, eso no se va a permitir, Leonidas, al menos al gobierno nacional. Ahora ya me anda culpando, ¿no? Que el señor Riza ha utilizado las movilizaciones para beneficiarse electoralmente y que no va a permitir. ¿Qué es él para no permitir? No estamos en Huasipungo. Si quiere mandar, salga de la presidencia, renuncie por su incapacidad y vaya a gobernar su banco. Ahí es donde podría mandar, pero a los ecuatorianos, los derechos que tienen todos los ecuatorianos, no puede venir a poner limitaciones, si así fuera, pero no puede venir a seguir poniendo escenarios que no las son, mientras nosotros cumplamos nuestra autoridad como presidente de la CONAIE. Nosotros no inmiscuiremos en intereses ni en marcas personales, nosotros cumpliremos nuestro periodo y luego de aquello, lo que sea, pero será el pueblo, no por criterios de Leonidas, ni por criterios que está poniendo el presidente de la República, mentiras en nuestras organizaciones. Leonidas, yo siempre he tenido una duda a partir de lo
lo que ocurrió en junio y después cuando se sentaron en las mesas de diálogo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil le resultó a usted y a los dirigentes de la CONAIE sentarse a conversar con un presidente y un gobierno que a ustedes les tildó primero de terroristas y después de haber estado financiados por el narcotráfico? Dijo que al menos 20 millones de dólares les habría destinado el narcotráfico para financiar las protestas. No sé si finalmente presentó una denuncia en fiscalía o presentó alguna prueba, transferencias de esos 20 millones, pero ¿qué tan fácil es sentarse a dialogar con un gobierno que les acusó a ustedes tan aventuradamente de un delito tan grave? El gobierno de la mentira, el gobierno del cuento, el gobierno que no resuelve, el gobierno de la corrupción. Primero, si hubiera sido por mi condición individual como ser humano, como Leonidas Issa, jamás me iría a ningún proceso de diálogo con un gobierno de esta calaña. Se le silenció el micrófono, Leonidas. No sé si nos está escuchando, Leonidas, ¿tenemos algún inconveniente con su... Se le silenció el micrófono, Leonidas. Perdón, ahí estamos. Escuchamos. Nos quedamos en la parte en la que usted dice que si hubiese dependido de usted, Leonidas. Nos quedamos en la parte... Nos quedamos en la parte en la que usted señalaba... No sé si me escucha, Leonidas. Yo le decía que nos quedamos, le escuchamos hasta la parte en la que usted señalaba que si hubiese dependido de usted como Leonidas Issa, exclusivamente no se hubiera sentado a conversar con el gobierno. Hasta ahí le escuchamos y ahí luego se nos perdió el sonido. Jamás me iría. No porque seamos radicales como nos han tildado, pero jamás estaríamos de acuerdo con políticas neoliberales que han impulsado desde el primer día, y lo peor de todo es que han engatusado, han engañado, han generado condiciones para ser beneficiarios de esta política realmente. Ahora, como somos autoridades comunitarias, mire, después de que nos insultaron en Glasgow, dijo que va a quedar, Issa va a ir a la cárcel con los huesos, una cuestión así, ¿no es cierto? Para demostrar en este país va a quedar demostrado quién realmente tiene espíritu democrático y quién realmente actúan desde la impunidad con sus lógicas, utilizando el poder que supuestamente lo ostentan en este caso. Por lo tanto, hemos demostrado al país con insultos, con persecuciones, con detenciones ilegales. Sin embargo, hemos ido a un proceso de diálogo. Y después de eso, que no vayan a cumplir los acuerdos, realmente eso ya no va a suceder. Por eso hemos dicho, si hay una movilización, y lo decimos con absoluta realidad, el gobierno nacional o cumple. Y si no cumple, pues entonces está por la vía democrática, por la vía constitucional, su decisión también, en frente a su incapacidad, que pueda, en este caso, renunciar al cargo que no puede gobernar. Simplemente decimos eso, y yo realmente al presidente de la República decir que ya basta de mentiras, basta de seguir ahora mismo en la consulta. Bueno, esto seguramente vamos a topar, pero ¿cómo es posible que con total impunidad siga diciendo que los ecuatorianos que no apoyamos a él están vinculados al narcotráfico cuando son ustedes los beneficiarios del narcotráfico? No creo que los muchachos que no tienen trabajo, analfabetos, no han podido educar, pero están con un fusil en los suburbios de diferentes ciudades del país, sean los que tengan los 5.000 millones de dólares que dice, de acuerdo al informe de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que provienen del narcotráfico, que dinamiza la economía. ¿Quiénes están beneficiando realmente económicamente frente a esos recursos? Lo único que tienen a los muchachos que no han tenido opciones de educación, no tienen opciones de tener un trabajo, lo tienen únicamente como carne de cañón para asesinar entre sí mismos. Eso no se resuelve poniendo ni militares ni policías, peor acusando a una organización que está luchando aquí durante toda la vida para que garanticen los derechos no solo de los pueblos indígenas, sino de la mayoría de los ecuatorianos. Dos preguntas de ahí, Leonidas. Su postura en torno a la consulta popular íntegramente, desde la pregunta 1, que tiene que ver con la extradición, pasando por Consejo de Participación, Fiscalía, Asamblea, movimientos políticos, hasta el tema del agua, que hay sectores que dicen que la CONAIE ha guardado silencio y que con la pregunta 8 el gobierno estaría buscando privatizar los recursos hídricos. ¿Cuál es la postura que tiene Leonidas Issa y la CONAIE? No sé si Pachacutic, si usted quiere hacer un comentario similar al que se compartió ayer en redes sociales, bastante crítico con algunos elementos de la bancada de Pachacutic, bien lo puede hacer Leonidas, y además tomando en cuenta de que el gobierno ha dicho todo este tema de la inseguridad lo vamos a resolver
siempre y cuando gane el sí el próximo 5 de febrero. Es una vergüenza, de verdad, pensar que vamos a resolver el problema de la inseguridad con una consulta mentirosa, mañosa, que está cubriendo la corrupción del gobierno nacional. Lo único que quiere el gobierno nacional con esta consulta es que ganar tiempo y ganar oxígeno. Es lo que quiere con esta consulta. No le interesa resolver el problema de la desnutrición, no le interesa resolver el problema de la inseguridad, no le interesa realmente resolver el problema de los jóvenes que están vinculados en el narcotráfico, en el sicariato o el crimen organizado. Usted puede pensar en cuál cabecita, de cuál gobernante puede pensar que con una consulta, la primera que es para la extradición, ¿usted cree que Estados Unidos o cualquier país del mundo va a llevar a los 3.000, 4.000 delincuentes de cada grupo pandillero? ¿Usted cree que van a llevar? No es sobre lo que pide el Ecuador para que sean trasladados, es sobre la solicitud de un tercer país. Si no quiere llevar un tercer país, usted va a seguir teniendo los delincuentes aquí. Nos están mintiendo. La extradición no depende de lo que quieran los ecuatorianos, enviar o no enviar a nuestros delincuentes. No, depende en este caso de un tercer país, la que solicite a los delincuentes que estén involucrados en estos procesos de narcotráfico dentro del Ecuador. Por lo tanto, están mintiendo. Miremos cuánto en los 30 años, cuánta gente ha extraditado a Estados Unidos de su país vecino que tienen firmados un acuerdo binacional con México. Cuánto han extraditado desde Colombia, un país que están firmados los acuerdos con los políticos neoliberales también de estos países. ¿Cuánto han trasladado? 111 procesos en 30 años. En 30 años, 111. ¿Usted cree que en este momento el Ecuador, pasamos la consulta y el día de mañana ya vamos a llevar nomás los delincuentes vinculados al narcotráfico? Están mintiendo frente a la institucionalidad. Ahora mismo miramos con total impunidad la Fiscalía ha actuado bajo presiones políticas y ahora pretenden autonomizarla. O sea, le estamos dando más poder. En este caso, para que actúen como han actuado en movilizaciones, para que actúen como han actuado en todos los procesos de persecución en contra de los luchadores sociales. Oiga, sale un hermano a defender la vida, a defender el agua, y resulta que es terrorista, y están criminalizados, como el compañero Guailias de Cuenca, Azuay, acabó en estas peleas de los narcotraficantes dentro de las cárceles. No se puede aceptar aquello, por lo tanto, en eso tampoco. Ahora pretenden también preguntar sobre reducir la asamblea. No es la calidad, pues si hubiera sido por la calidad, entonces la asamblea de 1990, que tenía 70, 80 diputados, hubiera sido de mejores decisiones. No es el número, es qué asambleísta enviamos como representantes a la a la Asamblea Nacional. Mientras sigan yendo delincuentes a la Asamblea en nombre del pueblo, seguiremos teniendo un sistema político corrupto. El gobierno nacional dice, no podemos seguir dejando en el Consejo de Participación Ciudadana que elijan las 77 autoridades de control. Pero ¿qué quiere hacer? Quiere dar más poder a una asamblea que él mismo dice que no sirve para nada. Pues no les entendemos. Ponga de acuerdo, presidente de la República, de verdad. Es una vergüenza como gobernante. ¿Cómo es que la asamblea dice que no sirve para nada, pero quiere que esa asamblea que no sirve para nada elija las 77 autoridades como botín político? ¿Qué más nos están preguntando de pronto? Esto no he guardado en absoluto. No hemos guardado nuestro criterio. Todos los días estamos recorriendo, no en las 8 preguntas. Y aquí vamos a ver el tema. Permítame este puntito con datos exactos para poder determinar, en este caso, sobre las áreas de protección hídrica, lo que tiene que ver, un momentito, sí, áreas de protección hídrica, deben entender los ecuatorianos, esto ya está garantizado en el artículo 406 de la Constitución, las áreas protegidas. Por ello mismo, las áreas de protección hídrica aquí en el Ecuador ya se han declarado. Dejen de mentir. Yo mismo en mi presidencia del movimiento indígena de Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi, se declaró áreas de protección hídrica comunitaria, áreas de protección pública que tienen que ver con tierras, que tienen vínculo de alguna manera con el municipio o la prefectura, y también áreas de protección hídrica en el sector privado. Vamos a ver, si no ha visto el presidente de la República estas experiencias, por favor, dése un tiempito, lea
en este caso, conozca las experiencias que ya están dando en este país. ¿Cómo puede pensar que con esta consulta van a empezar a declarar las áreas de protección hídrica y esto van a vincular al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Deje de mentir. Lo único que necesita es homologar eso, lo que ya se está haciendo, y avanza. Respete, con este punto lo que pretende es ganar entre 1 año a 2 años. ¿Para qué? Para garantizar impunidad para las mineras que están instaladas en nuestros territorios. Si pasa esta consulta, lo que vamos a tener es una fuerte presión militar en nuestros territorios. Para eso necesita que pase, en este caso, la consulta. ¿Qué más nos están preguntando? Frente a los servicios ambientales, pero es hasta una cosa ridícula lo que está promoviendo. Entienda, presidente de la República, nuevamente, lea los informes del Estado. El Estado ya capta bono de carbono a nivel internacional. Lo que debería hacer el gobierno actual es lo que hay 100.000 millones de dólares a nivel global que determinó la COP27 en este país que han saqueado, en este país que han contaminado. Ese debería atraer como una inversión pública, no privada. Con ello, en este país ya estamos haciendo servicios ambientales, y es más, la Constitución de la República, el artículo 54, ya lo determina. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente, de las riquezas naturales, que les permitirá el buen vivir. Por lo tanto, ¿de dónde salió entonces el socio bosque, el socio páramo? Que ya algunas comunidades de alguna manera están recibiendo remuneración frente a los servicios ambientales. Lo que tiene que hacer el presidente de la República, en lugar de seguir mintiendo a los ecuatorianos, lo que ya hay, marco constitucional, lo que ya hay, marco legal, simplemente aplicarlo. Con esta pregunta, ¿sabe lo que quieren hacer? Es privatizar los servicios ambientales. Ahora se hace un manejo desde el sector público. Lo que pretenden es trasladar, y lo peor de todo, tomando el nombre de los pueblos y nacionalidades para trasladar esta gestión a los sectores privados. ¿A quién se quiere beneficiar? Ya privatizaron el petróleo, ya privatizaron las mineras, ahora pretenden privatizar el bosque, los páramos que queda, y eso pretenden también trasladar a los sectores privados. Ya basta de hacer tanto robo. Por ello, 8 veces no a la consulta, que no resuelve nada, y están mintiendo, y lo único que buscan es privatizar por lo menos lo que sobra. Ahora, Leonidas, usted tiene clara la posición suya, de sus bases, de la CONAIE, pero ¿qué está pasando en Pachacuti? Hay un sector de Pachacuti que es más defensor del gobierno que de los principios de Pachacuti. Entendemos que es una organización política con pensamiento diverso, pero allí también hay la ambigüedad. Hay un grupo que dice no a la consulta y otro grupo que al parecer sí. Al parecer no, están trabajando por el sí. Dentro de Pachacuti hay una conducción nula de la Coordinación Nacional de Pachacuti. Prácticamente han dejado en el libre albedrío que todo el mundo opine como debe. Los que firmaron el acuerdo dentro de Pachacuti, respetar la normativa, los principios ideológicos y políticos, ahora se las están limpiando. En el momento que aceptaron ser asambleístas del movimiento Pachacuti, a todos hicieron firmar. ¿Está de acuerdo usted, cuando sea asambleísta, respetar los principios políticos, ideológicos de la maquilla, la machua, la mayuya? Eso le preguntaron cuando firmaron. Pero como les vale cualquier cosa, en términos ideológicos, colaboran con esas posesiones neoliberales, con esas posesiones de la derecha extrema de este país. Eso rechazamos rotundamente. Yo de verdad prefiero no morirme más de las iras con un grupo de asambleístas que, a nombre del pueblo, ¿por qué llegaron allí? No llegaron con su propio peso, ni llegaron por Yacu Pérez, llegaron por la lucha de nosotros, por la lucha del pueblo, y lo que han hecho es deshonrar la memoria de sus hermanos que cayeron, que perdieron la vida en el 2019. Esa gente, si fueran por su propio peso, les aseguro que ni siquiera vocal de una comunidad hubieran podido llegar, y esa gente ahora nos representan diciendo, y lo peor de todo, toman nuestro nombre para decir que están sí o el no, perdón, el sí con el gobierno nacional y apoyando esa cuestión. Un dirigente nacional, un comité ejecutivo nacional que tenga principios, toda esta corruptela, que también es una corrupción con posesiones que vienen contra el proyecto político, eso ya estaría limpiado. Pero como también ahí hay componendas, se toleran entre sí mismos. Este movimiento Pachacuti tiene que recuperar este principio, este horizonte. Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, que muchas veces esta gente que se vive de estos discursos han aprovechado de estas referencias históricas. Si hubiera estado en pie, viva todavía Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña y todos los luchadores a nivel nacional, les aseguro que toditos de esta gente estarían fuera. Pero no podemos seguir tolerando porque somos pluralistas.
¿Cómo es posible que hayan quedado en el límite de la política correísmo-anticorreísmo? Entonces, una posesión de izquierda ya es confundida con el correísmo. Por Dios, lean, dejen de tener pereza intelectual. Esta gente, yo estoy seguro que después de este proceso tienen que ser sacados por lo menos del proceso del movimiento Pachacuti. Es imposible seguir tolerando con estas posesiones, y lo peor de todo que se justifican que nosotros colaboramos con otras fuerzas políticas. Basta de seguir engañando al pueblo y rechazamos esas actitudes, al menos de los representantes que dizque están representando a los pueblos, a los sectores populares. No podemos seguir tolerando. Muchísimas gracias, Leonidas, por habernos acompañado en este diálogo. Nos debe la visita presencial y ya no se muera de las iras. Gracias, Leonidas. Un fuerte abrazo, muy gentil. A usted, muy amable. Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, que ha estado con nosotros.